Hola muchachos, bienvenida a Cabourg. Es una ciudad de Normandía. Vámonos a encontrar. Y aquí somos a Cabourg. Cabourg es en Normandía. Es un lugar en Normandía donde muchos parisianos vienen cuando están en vacaciones. Es aquí que yo fui cuando fui niño. Una parte de las vacaciones cuando fui niño. Acá la mar es muy alto, como puede ver. Pero cuando es mare basse, se retira mucho lejos. Tú puedes caminar hasta kilómetros hasta de encontrar la mar. La gente aquí es muy tranquila, muy tranquila. Me hace mucho bien de ser aquí. Quiero partajar con Vanilla un poco de vacaciones. Caminamos un poco, porque este lugar tiene también una pequeña historia que os puedo contar. Mira ese es la promenade, el camino de Cabourg. Es decir, que cuando fue niño, siempre existe. Fue construido, se llama una digue. Es decir, que la ciudad está un poco más alto que la mar, para proteger, porque la mar a veces puede arribar muy lejos. Aquí las calles están muy tranquilas. Al primer no hay nada, pero al final del siglo XIX, el siglo XX, hay muchos parisianos que quieren ir más cerca de París a la mar. Es por eso que Cabourg fue construido poco a poco, lentamente fue construido. Hay muchas pequeñas casas originales porque toda la gente compró un pequeño parte de tierra y construyen la casa como lo quiere. Es por eso que tenemos aquí muchas pequeñas casas que parecen un poco como pequeños castillos. Y después, poco a poco, construyen también separación, grillage y paletas para separar de la calle, porque antes eso no existe. Eso antes, ¿cómo se dice? Todas las casas fue en contacto directo con la calle. Siempre el tiempo pasa, pero a Cabourg conserva siempre la misma cara. ¿Por qué? ¿Por qué conserva? Aquí mira, por ejemplo. Es muy magnífico, es muy tranquilo. Somos calle du roi Albert I. Es la calle de un rey de Bélgica. Las calles aquí tienen siempre nombres de rey de la Europa. Y aquí somos a Cabourg, pero en Normandía, ¿sabes? Durante las dos guerras mundiales se pasa el debarcamiento. Es cuando los norteamericanos y canadienses y también Inglaterra y franceses libres arriban aquí para terminar las guerras mundiales. Arriban con mucha gente, muchas barcas, muchas armas y se acostan cerca de aquí. No es aquí, pero cerca de aquí. Y durante las dos guerras mundiales, Cabourg tiene su libertad con los soldados de canadienses que libera de la presencia de los alemanes. También este lugar tiene muchas historias por eso. Cabourg y la Normandía es un poco como el símbolo de la resistencia durante las dos guerras mundiales. Si hicimos un poco de historia muy antes sobre la Normandía, tengo que decir ese. Hay una grande historia. Antes los vikings, como sabes, los vikings es un poco como piratas que viene del norte de Europa, del muy grande norte con mucho frío. Vienen del norte de Europa y arriban en Europa para destruir y quitar el dinero de la gente. Un rey de Francia dice, basta, tenemos que stopar ese. Entonces yo voy a regalar una parte de mi territorio a los vikings para que puedan vivir tranquilo aquí y hacer agricultura. Oh, mira, es muy bonito. Un poquito de agricultura. Es aquí en Normandía que hace agricultura. Es por ejemplo que hay siempre plantas en todas partes. Aquí tenemos un pequeño castillo, una casa típica de Normandía.
porque puedes ver la madera al exterior y las paletas blancas. Eso es una casa típica de Normandía. Entonces, como yo digo, hay una leyenda sobre Normandía. El rey de Francia da Normandía a los vikings, pero el jefe viking, para aceptar el contrato, tiene que abrazar el pies del rey de Francia. Y como el jefe de los vikings es un grande guerrero un poco barbarian, atrapa el pies del king y le monta muy alto y el rey de Francia se cae al sol, al piso. Y aquí es calle de la Mar, es la calle principal de Cabourg, donde hay todos los comercios. Y vamos a disfrutar. Aquí la comida tradicional es los smools marinier y la smoule a la crema que tomamos con vino blanco. Vino blanco se va mucho bien. Aquí hay papas, yo soy con vanilla, disfruté mucho. Y aquí hay papas artesanales. Eso es típico de Normandía. Somos en una pequeña plaza que me gusta mucho porque aquí es el Grand Hotel de Cabourg. Es un lugar con mucho lux, donde podemos jugar, escuchar música. Es un lugar famoso porque todas las personas muy famosas de las películas norteamericanas y francesas vienen aquí para festejar. Y aquí tenemos pequeñas habitaciones muy típicas de aquí. ¿Por qué es muy típica? Porque mira hay muchos madera en el exterior. Puede ser más visible del otro lado. Este lado, por ejemplo. Aquí es casa típico de Normandía. Mira a las ventanas. Hay siempre maderas que podemos ver. Este lugar es muy padre porque es muy tranquilo. Es el lugar ideal para vacaciones con su familia. Hasta pronto.